Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta conferencia de discipulación para el estado Trujillo. Y vamos a iniciar y quiero que tengamos una oración. Vamos a pedirle al pastor Iván Naranjo que él haga la oración de inicio. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Agradecemos tu presencia en medio nuestro, muy particularmente en este momento cuando acercándonos ante ti al trono de la gracia queremos pedirte que seas dirigiéndonos, Señor, en esta mañana, en los negocios tuyos, Señor, donde hemos de estar. Bendice al pastor Eleazar y a cada uno de los que nos hemos congregado para recibir esta conferencia y que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, dando las pautas a seguir, dándonos sabiduría, dándonos conocimiento para poder capacitarnos y enfocarnos en la meta de discipulado. Aún más, Señor, cuando nosotros hemos entendido que sin este instrumento, sin estas capacitaciones para terceros, para otros líderes, no estaría tan óptimo el trabajo. Glorifícate, Señor, así como lo hiciste, oh Jesús, con tus apóstoles, hazlo también con este ramillete de siervos inútiles que somos para servirte fielmente en tu obra. Orando en los méritos de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, quiero decirle que este es una segunda etapa del movimiento de discipulado en Venezuela. Es una segunda etapa. La primera etapa nosotros la hicimos desde el año 2015 hasta el año 2019. Iniciamos con, la primera etapa tenía 3 actividades principales o 3 eventos principales. Eran conferencias, congresos y campamentos de discipuladores. Nosotros hicimos las conferencias de discipulado en el 2015. Hicimos en el 2014, yo como presidente de la convención, invité a todos los líderes, los directivos de la convención y los presidentes de las asociaciones regionales. Les presenté un plan de iniciar un movimiento de discipulado en todo el país. Ellos dieron el visto bueno y comenzamos lo que se conoció como el 1% para Cristo. Comenzamos con conferencias de discipulado en todo el país y hicimos en el 2015 una conferencia de evangelización de la historia del hijo pródigo y la de discipulado Mi identidad en Cristo. En el 2016 hicimos la historia de Jesús y el ciego de nacimiento para la evangelización y formando un carácter cristocéntrico dimos la conferencia en 35 ciudades del país. Y el tercer año lo hicimos con entendiendo el llamado de Dios. En algunos lugares pudimos dar el folleto Jesús y los 10 leprosos, pero no en todos los lugares. Entonces hicimos conferencias de evangelización y discipulado durante 3 años en todo el país. Eso siguió con los congresos. En el 2017 seleccionamos 100 pastores de 100 iglesias referenciales en todo el país. Los invitamos a Barcelona, Anzoátegui. Allí le presentamos el libro Sería Ser Discípulo, el manual del discipulador, y le presentamos el proyecto de formar discipuladores en la iglesia local. Los pastores dieron el visto bueno y comenzamos a hacer congresos en todas las regiones del país. Hicimos 26 congresos. Mi esposa con mis hijos, todos fuimos para todo el país a hacer los congresos de discipulado. Y la tercera etapa, que era el final de la tercera evento, que era el final de la primera etapa, era hacer los campamentos de discipuladores para concretar ya el movimiento de discipulado en la iglesia local. Hicimos el primer campamento en Trujillo con unos 70, 80 discipuladores. Tuvimos 2 días allá y ahí compartimos con los pastores, vimos los pastores, los equipos de discipulado de los pastores, los discipuladores de los discípulos del pastor y tuvimos muchos testimonios. Fue un tiempo de afirmar todo lo que teníamos que hacer.
Pero después de ese tiempo vino la crisis de la gasolina, de la pandemia, todo eso, y no pudimos hacer los campamentos de discipuladores que teníamos agendados en ninguna parte del país. Eso no nos detuvo. En el 2020 hicimos las conferencias, como estábamos confinados a los hogares, a las casas, hicimos las conferencias de discipulado online. Y hicimos 5 semanas de conferencia que están grabadas en el canal de YouTube de Discipulación, todos los libros del discipulado, lección por lección. Hicimos 3 días en la semana y hicimos 5 semanas de conferencia. Hicimos 30 conferencias que están grabadas y enseñadas por diferentes líderes de la obra bautista nacional y algunos otros invitados. En marzo de este año, invité a 50 líderes de la obra nacional y los nuevos directivos de la convención y les presenté un plan de multiplicación de discípulos, las zonas misioneras locales y otras cosas que queremos hacer. Ellos dieron el visto bueno y empezamos una nueva etapa de trabajo del discipulado. Voy a compartirles pantalla para mostrarles, para que conozcan un poco la organización. Formamos un equipo estratégico porque esta segunda etapa no puedo hacerla solo con la familia. Yo lo hice a nivel de la convención con la familia y con el apoyo de la Dirección de Misiones y Educación Cristiana y la Dirección General de la Convención. Pero ahora invité entonces a un grupo de 13 líderes estratégicos para que nosotros nos reunimos una vez al mes y desde marzo ese grupo de líderes son los que hemos estado trabajando y organizando todo el plan que vamos a presentar y que estamos presentando. Ese grupo de líderes estratégicos está formado por, aquí está la lista, Eleazar Bermúdez, que soy yo, Carlos Rodríguez, que va a trabajar en el área de plantación y revitalización de iglesias discipuladoras, mi esposa Karina en el discipulado para mujeres, mi primera hija Kareli en el discipulado para joven, mi segunda hija Rumari en el discipulado infantil, Saraí Cordero en las zonas misioneras locales, Josué y Carmen Icaza en discipulado para matrimonio, Joel Moreno con el programa Discipulado en Casa, Silas Cordero con evangelización en el discipulado, Alexander Montero con la obra social en el discipulado, mi hijo Eleazar en diseño y redes sociales, Euliser Gómez en la plataforma web y la base de datos y César Luzardo en el diplomado de discipulado o en el enlace con los seminarios e institutos bíblicos. Ese es el equipo de trabajo de discipulación. Cada uno de ellos son líderes estratégicos y es los líderes principales de discipulación. Luego, formamos un equipo nacional de coordinadores. La idea es tener 2 coordinadores de discipulación en cada región del país. Ahí en Trujillo nombramos al hermano Jesús Linares y tenemos 31 coordinadores en el país. Tenemos 31 coordinadores y que son enlace con los pastores mentores. Tenemos la red nacional, que son los coordinadores regionales. Nos reunimos 3 veces en el año. Cada trimestre tenemos una reunión para ver el avance, evaluar y seguir formándonos en todo esto. Tenemos una red nacional de pastores mentores que estamos enseñando estas conferencias en todas las regiones del país. Hoy lo hicimos con los pastores de Ciudad Bolívar a las 8 de la mañana y tuvimos unos 10, 11 pastores allí, pero ya lo hemos hecho en Caracas, presencial, en Portuguesa, tanto en Acarigua como en Guanare presencial, en Yaracuy presencial y en otros lugares como Guárico, Apure, ya lo hemos hecho de manera por Zoom. Esta tarde lo vamos a hacer con la gente de Aragua y así lo vamos a ir haciendo en todas las regiones del país. Ya tenemos unos 120 pastores registrados en esta red nacional de pastores mentores. Nuestra meta es tener por lo menos 480 pastores registrados al final de este año. Y con los pastores vamos a tener eventos cada 6 meses, ¿ok?
Ahorita lo estamos haciendo por Zoom, pero en el próximo año podemos hacer eventos presenciales de acuerdo a las circunstancias que se presenten en todas las regiones del país. Tenemos la Red Nacional Ampliada de Discipuladores, que es la que vamos a formar con ellos queremos tener una reunión anual y vamos a hacer un congreso todos los años. Este año va a ser el primer congreso que va a ser el lanzamiento de todo el proyecto. El congreso ya tiene fecha del 23 al 25 de noviembre. El congreso no va a ser abierto al público. El congreso va a ser exclusivo para los pastores mentores con sus discipuladores. Va a ser para los pastores mentores con los discipuladores que son... queremos que cada pastor pueda estar con 3 de su equipo de discipuladores, ¿ok? En el congreso. Lo que nosotros estamos recomendando es lo siguiente, que los pastores, aquí donde dice el paso número 4, el paso número 1, capacitar los líderes estratégicos, eso lo estoy haciendo yo. Los líderes estratégicos tienen conexión con los coordinadores regionales. Los coordinadores regionales tienen conexión con 10 pastores mentores. Pero el paso número 4, cada pastor mentor capacitará 5 o 15 discípulos multiplicadores. Lo que nosotros estamos recomendando es que el pastor tenga su equipo de discipuladores. 5 a 15 es número referencial. Puede ser 5, 6, 7, 8, 10, 15, pero cada pastor debe tener su equipo de discipuladores y ayudar a sus discipuladores a tener su grupo de discipulados, su grupo de unos 5 discipuladores. Y luego todos los discipuladores, el desafío es consolidar 5 nuevos discípulos el año 2022. Se lo voy a poner de una manera más gráfica aquí, ¿verdad? Esta es la gráfica que tenemos. En la primera línea, el pastor mentor con 5 discípulos multiplicadores. En la segunda línea, los 5 discípulos multiplicadores del pastor van a tener 5 discípulos consolidadores, que son 25 discípulos. Los 5 del pastor más los 5 de los 5 del pastor son 25 discipuladores. Y luego los 31 discipuladores, que son los 5 discípulos del pastor más los 25 discípulos de los discípulos del pastor más el pastor mismo, estaríamos formando 31 discipuladores en la iglesia local. Todos ellos, el desafío es que ellos tengan 5 nuevos creyentes consolidados para el año 2022. Es decir, el desafío no va a ser 1 por 1 ni 1 por 2, sino 1 por 5. Cada discipulador debe consolidar 5 nuevos discípulos en el 2022. Si cada discipulador lo hace, entonces vamos a tener 155 nuevos discípulos consolidados en el 2022. Estoy hablando de una iglesia pequeña, ¿ok? Estoy hablando de una iglesia pequeña o mediana, ¿ok? Que pueda hacer esto. Entonces, ese es el desafío que nosotros estamos presentando. Que cada pastor tenga sus 5 discipuladores como mínimo. Puede tener mucho más de eso. Que los discipuladores tengan sus 5 discipuladores y que todos los discipuladores van a formar 5 nuevos creyentes. Es decir, el pastor va a tener su equipo de 5 discipuladores, pero también va a tener sus 5 nuevos creyentes que va a consolidar. Los 5 discípulos del pastor van a tener 5 discípulos que van a formar como discipuladores, pero aparte de ello deben consolidar 5 nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque el enfoque del discipulado es, el discipulado tiene 2 enfoques. Tiene el enfoque de los nuevos creyentes y el enfoque de los miembros de la iglesia. Entonces, el discipulador debe consolidar discípulos y multiplicar discipuladores. Consolidar discípulos, la fase de consolidación es con los nuevos creyentes. Entonces se usa mi identidad en Cristo y formando un carácter cristocéntrico para consolidar los nuevos creyentes. Pero la multiplicar discipuladores se usa entendiendo el llamado de Dios y prepárese para discipular. Entonces la dinámica debe ser multiplicar discipuladores y consolidar discípulos. Ya les digo, consolidar discípulos es consolidar los nuevos creyentes, ¿verdad? Y multiplicar discipuladores es llevar a los miembros de la iglesia a que sean discipuladores.
esos dos enfoques tienen que ser unidos y tienen que ir juntos en lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo hace una iglesia para tener 125 nuevos discípulos? Mira, 155. Entonces la meta de la iglesia debe ser 155 nuevos discípulos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace una iglesia para tener 155 nuevos discípulos? Tiene que tener ¿cuántos nuevos creyentes? El doble, porque todos los creyentes no responden al discipulado. Entonces, tiene que tener el doble para que el 50% responda al discipulado. Si una iglesia quiere tener 155 discípulos, necesita tener 310 nuevos creyentes. Y para una iglesia tener 310 nuevos creyentes no puede evangelizar 310. Tiene que evangelizar el doble, porque en Venezuela el porcentaje es que un 50% de los evangelizados responden al llamamiento o hacen decisión de fe. Entonces la iglesia tiene que evangelizar 620 personas. Evangelizar 620 personas puede ser muy fácil si lo va a hacer en un mercado, en una plaza, en un evento, en una cola de gasolina o de cualquier otra cosa. Pero esta no es el tipo de evangelización que estamos buscando. Esta evangelización es evangelización relacional a través de contacto. Entonces, quiere decir que la iglesia tiene que tener el doble de contactos, 1200 contactos, ¿verdad? Para evangelizar 620 con la opción de que 310 hagan decisión de fe y 155 respondan al discipulado. Ese es un plan de multiplicación de discípulos. Ahora, hacer 1240 contactos no es tan fácil tampoco. ¿Cuál es la diferencia de un contacto con un inconverso? Los contactos son inconversos, pero inconversos que ya están siendo trabajados, que están en una lista de oración, que se les entrega tratado, que están participando en algún programa social de la iglesia, que se invita a la iglesia. Entonces, esos son los contactos que queremos tener para evangelizar. Pero nosotros entonces, si usted tiene 30 miembros y le va a decir necesitamos 1200 contactos, cada uno tiene que hacer 40 contactos, la gente se va a asustar. Pero si usted lo hace cada trimestre, es decir, en diciembre yo voy a decirle a los hermanos de la iglesia, le voy a entregar una tarjetita de contacto, Operación Andrés, 1% para Cristo, o la tarjeta que nosotros vamos a tener, y le vamos a decir, usted va a hacer 10 contactos para los próximos 3 meses, enero, febrero y marzo. Vamos a orar por esos contactos, enero, febrero y marzo vamos a evangelizar esos contactos y vamos a hacer eso. Depende cómo nos vaya el primer trimestre, entonces vamos a hacerlo el segundo trimestre, el tercer trimestre, vamos a hacerlo en 4 trimestres. Entonces, cada vez los hermanos van a hacer 10 contactos. En marzo van a hacer 10 contactos para abril, mayo, junio. En junio van a hacer 10 contactos para julio, agosto, septiembre. En septiembre van a hacer 10 contactos para octubre, noviembre y diciembre. De esa manera podemos tener 1240 contactos. Una iglesia pequeña en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántos? 1240 contactos, evangelizamos 620, 300 días en decisión de fe, 155 se responden al discipulado. Para eso necesitamos 31 discipuladores y 6 mentores. ¿Los mentores quiénes son? Los discípulos del pastor. Y los discípulos del pastor, y el pastor es el mentor principal. Entonces el pastor más los 5 discípulos son mentores de los otros discipuladores. ¿Qué es un mentor? Un discipulador de discipuladores. Entonces, más o menos así podemos ayudar a que cada iglesia local tenga un plan de multiplicación de discípulos. Eso nos ayuda teniendo el cuadro de el mapa mental, este mapa, que es el ciclo o la dinámica del discipulado. ¿Dónde comienza aquí? Contactar inconversos. Entonces necesitamos enseñar a la gente de la iglesia a hacer contacto, a contactar inconversos. Luego evangelizamos los contactos. Luego discipulamos los creyentes. Multiplicamos los discípulos y mentoreamos los discipuladores. Entonces este ciclo debe ser, este es el ciclo de una iglesia discipuladora. Contacta inconverso, evangeliza contacto, discipula creyente, multiplica discípulos y mentorea discipuladores. Usted puede empezar por aquí multiplicando discípulos, formando los discípulos de la iglesia, pero luego entonces tiene que contactar inconverso, evangelizar contacto, discipular creyente, pero este es el ciclo del discipulado, de una iglesia discipuladora.
Lo que está dentro son los resultados. Si usted usa ese ciclo, usted va a tener grupo de discipulado. Grupo de discipulado multiplicador, que son los miembros que usted va a formar como discipuladores. Grupo de discipulado consolidador, que son los nuevos creyentes. Entonces va a tener grupos de discipulado. Va a ser una iglesia discipuladora, y si va a plantar iglesia, va a plantar iglesia con el ADN del discipulado. Va a tener zonas misioneras locales. Zonas misioneras local son, la gente llama células, puntos de predicación, alguna otra. Nosotros llamamos zona misionera local, y lo que queremos es ayudar a las iglesias a perfeccionar su sistema de grupos pequeños con las zonas misioneras locales, que son muchas familias que por su ubicación geográfica, puede ser por otro modelo, pero con la ubicación geográfica se forman las zonas misioneras locales. La otra cosa es la casa de discipulación. Es que la idea es que en cada hogar se enseñe la palabra de Dios, se enseñe la doctrina. Tenemos un programa que se llama Discipulado en Casa. Vamos a usarla. Esa va a ser una nueva serie de libros que vamos a usar las 8 o 10 doctrinas principales de la iglesia, pero escribirla en un formato de discipulado. Ya tenemos el primer libro que es la doctrina de Dios, y se llama Creciendo en Dios, y la serie completa se llama Creciendo a la medida de Dios. Ese libro lo vamos a presentar en el congreso que vamos a tener en noviembre, y va a estar accesible para que todas las iglesias puedan usarlo. La idea es que el pastor pueda tener un grupo base para enseñarle la doctrina, y ese grupo tenga un líder en cada familia para esos grupos tengan líderes de cada familia para enseñarle, y luego en cada familia se enseñe la doctrina de la iglesia. Ya nosotros hicimos la prueba. Yo me reuní los lunes con 30 líderes principales, les enseñé cada lunes. Ellos tomaron sus líderes, cada uno tomó sus 3 o 5 o 6 líderes que tenían en su zona misionera local, y cada uno de ellos entonces lo hizo en su propia casa, en su propia familia, de manera que un día en 115 hogares estábamos enseñando la doctrina de Dios. Entonces, esas son cosas muy interesantes que hemos podido hacer. Tenemos además de eso, una forma de que si usted puede hacerlo aquí, si va a formar, ¿cómo va a implementar el proceso? Hay dos formas. La primera es que si usted va a formar líderes de la iglesia, empieza con entendiendo el llamado de Dios. Luego le da un intensivo de mi identidad en Cristo. Luego continúa con prepárese para discipular, y luego le da un intensivo formando un carácter cristocéntrico. Esa es una forma básica para hacer. Pero hay otra forma, que es comenzar con los libros completos con mi identidad en Cristo, después formando un carácter cristocéntrico, después entendiendo el llamado de Dios, después prepararse para discipular, y por último discipulación. Al hacerlo de esa manera, usando los libros grandes, enseñándolo de la manera completa a cada uno de los discipuladores, si el pastor hace eso, entonces el equipo de discipuladores del pastor, al ellos recibir los 5 libros de parte del pastor y ellos enseñar los 5 libros a su grupo discipulado, entonces ellos van a tener la opción de recibir el diplomado en discipulado o el certificado de estudios teológicos del Seminario Internacional de Miami, que va a ser validado por 10 cursos a nivel de seminario. Porque ese programa ya nosotros hicimos un convenio con el Seminario Internacional de Miami, y es el programa que van a usar en todos los países, incluyendo va a ser el programa carcelario del Seminario Internacional de Miami, que ya están usando en 2 cárceles de Miami y en una cárcel en el estado de Georgia. Y ese proceso lo están usando. Ya yo me reuní con un equipo de Alabama, una iglesia en Alabama. El doctor Cornelio Hegeman les está enseñando los 5 libros a ellos. Ya me reuní con un grupo de Bolivia, y así lo vamos a hacer en todos los países. Pero si en Venezuela los pastores quieren formar su equipo de discipuladores, darle los 5 libros de manera completa, y ellos tener sus discipuladores a quienes ellos van a enseñar, nosotros vamos a tener seguimiento con eso, y van a poder al final
al finalizar recibir su certificado de estudios teológicos del seminario. Esa es más o menos la idea de lo que queremos hacer, lo que queremos realizar. Una cosa más que siempre digo al inicio es que nosotros vamos a tener un enfoque diferente de lo que hemos tenido en el pasado. El concepto más común del discipulado ha sido crecimiento hacia la madurez en Cristo. Ayudar en el proceso de crecimiento de los creyentes hacia la madurez en Cristo. Nosotros vamos a tener un enfoque diferente. ¿Por qué un enfoque diferente? Bueno, porque la madurez en Cristo, como es entendida, en las iglesias normalmente es entendida como la estabilidad espiritual o la estabilidad del creyente. Cuando el creyente se afirmó que está en la iglesia, que pensamos que no se va a descarriar y que va a estar siempre en la iglesia, ya ese es un creyente maduro. O el que tiene 20, 30 o 40 años en la iglesia, ese es un creyente maduro. Entonces tenemos creyentes estables en la iglesia, maduros, pero que no son fieles, que no son fieles ni al gran mandamiento ni a la gran comisión. Entonces nosotros queremos formar una nueva generación de discípulos fieles o formar discípulos fieles para una nueva generación, pero el enfoque va a ser discípulos fieles. ¿Por qué el enfoque va a ser discípulos fieles? Bueno, nosotros tenemos como referencia el testimonio de Moisés o el testimonio que Dios dio acerca de Moisés en Números capítulo 12:7, que a la gente que estaba rebelándose con Moisés le dijo: con ustedes hablaré con sueños y visiones, pero no así con mi siervo Moisés, con él hablaré cara a cara, porque él es un siervo fiel en toda mi casa. Y vamos a cambiar siervo fiel y poner discípulo fiel en toda mi casa. Entonces, nosotros queremos tener el testimonio de Dios, de nosotros y de nuestros discípulos, que son discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Que mañana el Señor pueda decir de cada uno de nosotros y de nuestros discipuladores, tenemos discípulos fieles. Ahora, un discípulo fiel no se hace de la noche a la mañana, no nace, ¿verdad? Un discípulo fiel se forma, ¿verdad? Y nosotros vemos la síntesis que hace el autor de Hebreos acerca de Moisés. Ahí se nos muestra lo que hizo Moisés un discípulo fiel. Primero es la convicción de su identidad. Ahí usted lee el Hebreos 11, dice: Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Nosotros sabemos que su mamá lo crió en calidad de nodriza, 3 o 5 años. Después del palacio del rey le enseñaron toda la cultura, educación y religión de los egipcios, pero un día él tuvo que definir su identidad y definió su identidad como hebreo, como hijo de Dios, porque su mamá le enseñó que la sangre que corría por su vena era hebrea y no egipcia, y que el Dios verdadero no era el Dios de los egipcios, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, nosotros queremos tener discípulos fieles, tenemos que trabajar la identidad con ellos. Jesús lo hizo. Jesús a los discípulos: y ustedes están en el mundo, no son del mundo. Si ustedes quieren ser hijos de nuestro Padre Celestial, tienen que hacer esto. A otros le dijo, usted sabe que a otros le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Y Jesús tuvo que formar la identidad en sus discípulos. El segundo proceso de Moisés fue la convicción de sus valores o carácter. Dice: prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. El preferir el dolor antes que el placer y ver el pecado como un deleite temporal que al final es su muerte, destrucción, condenación y ruina. Eso es convicción de valores, eso es carácter. Prefirió el vituperio de Cristo, que quiere decir ser obediente hasta la muerte, sufrir haciendo la voluntad de Dios. Tuvo por mayores riqueza eso que los tesoros de los egipcios. Esa es convicción de valores, eso es carácter. Tuvo la mirada puesta en el galardón de Dios y no en los hombres, eso es carácter. Y nosotros necesitamos, si queremos discípulos fieles, tenemos que trabajar el carácter. Si no trabajamos el carácter y los valores, entonces no vamos a lograr discípulos fieles. El tercero fue la convicción de su llamado. Moisés a los 80 años, ¿qué cosas significativas hizo en su vida? Matar a un egipcio y estaba cuidando las ovejitas de su suegro. Entonces,
ahí cuando él estaba en 80 años, sin haber hecho nada significativo en la vida. Entonces Dios se le apareció en la zarza, él se acercó y escuchó su nombre, Moisés, Moisés, le dijo, quita el calzado de tu pie, que el lugar que pisa es santo, y le dijo, Moisés, yo no te salvé de las aguas, no corriste la suerte de los otros niños que fueron muertos, no te salvé de las aguas para que cuide las ovejas de tu suegro, ni para que esté en este desierto tampoco, sino para que vayas y liberes a mi pueblo. Y después de ahí Moisés se comprometió con la visión de Dios, con el llamado de Dios, entendió claramente el llamado de Dios y Moisés se convirtió en el libertador de su pueblo. Cuando lo libertó, lo gobernó 40 años en el desierto. Cuando lo estaba gobernando, se convirtió en el legislador, le dio las leyes de Dios, que no son superadas sino por el evangelio, y se convirtió en el profeta de Dios. La Biblia dice, profeta le levantará a Dios como Moisés, refiriéndose a Cristo. Entonces, nosotros necesitamos trabajar el llamado con los discípulos y necesitamos discípulos que tengan una visión clara de su llamado y ese llamado le va a llevar al compromiso con Dios. Entonces, necesitamos formar discípulos fieles. Y lo otro es la capacitación. Dios tuvo que todas las excusas que puso Moisés. ¿Quién soy yo para ir? Y la gente va a decir, ¿quién soy yo para ir? Y Dios le dio a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? A la vara y eso, y le dio las señales, lo que ustedes conocen. Y le dijo, no, pero entonces después si me preguntan, yo no tengo conocimiento, no sé ni cómo te llamas. Y Dios le reveló el nombre que no había revelado a nadie más antes de él. Yo soy el que soy. Y le dijo, no, pero es que yo no sé hablar. ¿Quién le dio la boca al hombre? Bueno, ahí está Aarón. Y todas las excusas que Moisés ponía, Dios entonces tuvo que estar allí para capacitarlo, entrenarlo a lo que Moisés tenía que hacer. Y Dios, como dijo, cara a cara, hablaré con Moisés. Dios lo preparó, lo capacitó para lo que él tenía que hacer. Y usted sabe que tenemos tantas excusas, la gente tiene tantas excusas, necesita ser capacitado, entrenado en lo que tiene que hacer y eso es un trabajo, es un proceso que nosotros tenemos que trabajar. Entonces necesitamos formar discípulos fieles. Aún la fidelidad de Moisés, que es referencia para lo que nosotros estamos haciendo, no es una fidelidad perfecta, porque Moisés no fue fiel en todo. Muchas veces él fue infiel. Moisés dice que fue el hombre más manso, pero nosotros sabemos que en algunas ocasiones no actuó de la manera más mansa, porque no es una fidelidad o una mansedumbre, no es perfecta. No, si nosotros queremos algo perfecto, la referencia es Cristo, porque Cristo sí es la fidelidad perfecta, porque él hizo todo lo que estaba escrito acerca de él, porque él no falló en nada, ¿ve? Y la referencia perfecta para nosotros es Cristo en ese sentido. Pero estamos usando Moisés como una referencia para que nosotros podamos, para alumbrarnos y ver cómo nosotros podemos trabajar en este sentido. Entonces, Cristo trabajó con los discípulos la identidad, trabajó con ellos el carácter, cuando les enseñó a ser siervo, a amarse uno a los otros y todo lo que él trabajó con ellos. Trabajó con ellos el llamado y ayudarlos a entender el llamado y ser pescadores de hombres. Y durante 3 años los capacitó, los entrenó hasta el punto que él murió, resucitó, se fue y él sabía que ellos iban a continuar adelante lo que tenía que hacer. Ahora yo quiero que usted piense en Primera de Tesalonicenses 2:4. Pablo ahí dice, Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. Por eso hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿A quién Dios le confió el evangelio? Pablo en un texto que nosotros conocemos, que es 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo lo que está diciendo es, Timoteo, el evangelio que nos ha sido confiado, ahora nosotros tenemos que confiarlo a hombres fieles que enseñen a otros. Entonces, cambie hombres fieles por discípulos fieles. El evangelio que a usted le ha sido confiado, usted tiene que confiarlo a discípulos fieles. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos discípulos fieles tenemos en nuestra iglesia a quien nosotros podemos confiarle el evangelio? Y que podemos decir, bueno, ya yo no necesito estar aquí,
Me puedo morir, me puedo ir, pero ¿a cuántos discípulos fieles vamos a confiarle el evangelio? Y vamos a conformarnos con 1, con 2, con 10 a quien podemos confiarle el evangelio. Necesitamos formar una nueva generación de discípulos fieles en la iglesia local a quien nosotros les confiemos el evangelio. Y que nosotros garanticemos que en esta generación y en las próximas generaciones, ellos van a cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Ese es nuestro desafío. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos impulsa. Y cuando yo estoy haciendo esto, le estoy pidiendo al Señor que me dé 5 años por lo menos. La gente dice que cuando dicen tanto que se van a morir jóvenes, se le hace realidad y se mueren jóvenes. Entonces, pero yo le estoy diciendo al Señor, dame 5 años. Y estoy invitando, primero invité a ese grupo de 13 líderes estratégicos. Y invitamos a los coordinadores en cada región. Y ahora estamos invitando a todos los pastores de las iglesias bautistas en todo el país. Vamos a unirnos durante estos 5 años para formar una generación de discípulos fieles. Vamos a trabajar juntos en todo esto. Vamos a animarnos a trabajar, a hacer el seguimiento, ayudarnos, a impulsarnos y hacer lo que nosotros tenemos que hacer para formar una generación de discípulos fieles. Hoy están usando los libros que yo he escrito, pero mañana van a usar los libros de los discípulos fieles que vamos a formar para la gloria de Dios. ¿Ok? Bueno, ese es todo lo que yo puedo decirle. ¿Qué preguntas tienen? ¿Tienen alguna pregunta? Tiene que activar el micrófono. Esa presentación de PowerPoint que tú tienes, ¿nos la vas a enviar por correo? Sí, ya la puedo poner en el chat. Ya la puse en el chat. Ok, me parece genial. Yo la puse en el otro chat, pero voy a ponerla aquí. Ese material también se puede usar en los grupos pequeños que nosotros tenemos. La idea es, sí se puede, pero la idea es que el pastor, por ejemplo, si tú tienes 10, 15 grupos pequeños, ¿verdad? Y ese es el sistema que tú usas. Entonces, esos 15 líderes de los grupos pequeños, tienes que formarlo como tu equipo de discipulado principal. A esos 15 líderes de grupo pequeño, a ellos tú le vas a enseñar cada uno de los 5 libros y al mismo tiempo, de manera simultánea, ellos lo van a enseñar a su grupo de discípulos. Lo ideal es que ellos tengan un grupo lo ideal es que tú tengas un grupo, por ejemplo, vamos a suponer esos 15 líderes de grupo pequeño, pero en el mismo caso de los grupos pequeños, que ellos tengan un grupo principal también. Porque si ellos lo dan así al grupo y todo, entonces a veces como uno tira las redes y uno no sabe quién va a estar, quién no va a estar. En cambio, cuando tú tienes algo coordinado, es decir, tú tienes un grupo de 15 discipuladores y ese grupo de 15 discipuladores tiene 5, ¿verdad? Entonces ya ese es diferente. Ya son... O sea que ellos pueden sacar de su grupo pequeño las 5 personas más comprometidas para empezar a trabajar con ellos. Exacto. Es lo mejor. Es lo mejor. Porque si no, bueno, enseña, hoy llegan unos, mañana llegan otros y todo eso. Entonces se va a romper el ciclo ahí. Y eso es lo que sucede. Porque todos ellos que ellos enseñaron, entonces a lo mejor ninguno va a seguir multiplicándose. Entonces la idea es que los 15 que tú tienes, tú los vas a formar como discipuladores. Ellos van a formar 5 cada uno, ellos van a formar discipuladores. Y tú eres el mentor de todos ellos. Y entonces mañana, y todos ellos forman parte del equipo de discipulado de la iglesia. Y entonces luego todos ellos van a trabajar para tener 5 nuevos discípulos. Entonces, si tú sacas la cuenta nada más de 1 por 15, una persona que tenga 15,
Y 15 tiene 5. ¿Cuánto es 15 por 5? 75. Sí. Sí. Ajá, entonces son 75 más 15. Serían 90, más el pastor son 91. Si 91 trabajan para consolidar 5 nuevos creyentes en el año, ¿cuánto da eso? 91 más 5. Da 455 nuevos creyentes que van a ser consolidados. ¿Entienden? Entonces, Sí. y una cosa, como decir, una cosa bien estructurada. Van a ser 455 nuevos creyentes que van a ser consolidados. Todos los 455 a lo mejor no se van a convertir en discipuladores. Pero si tú trabajas con el 50%, por lo menos 222 de ellos se van a convertir en discipuladores. Y así va a seguir el ciclo de discipulado en la iglesia. Entonces, el asunto de lanzarlo así a nivel general y no hacer algo así de grupo pequeño y todo eso, entonces de repente al principio tuve mucha gente, pero después todo eso se diluye. En cambio, si lo hace de una manera así organizada, coordinada, entonces eso va a ser interesante. Y una cosa que vamos a tener en esta segunda etapa es que vamos a tener la estadística, los registros. Nosotros vamos a tener una plataforma, un software, donde nosotros vamos a tener el pastor discipulador con su equipo de discipuladores y vamos a tener ese registro y vamos a poder proveer ese registro a la iglesia local. Y cuando con un solo clic tú puedes saber dónde hay discipuladores, quién es el pastor, todo lo que pueda hacer en ese sentido. Y eso va a ayudar mucho en la parte de el seguimiento. Porque nosotros hacemos muchas cosas, pero no está la cosa concreta, ni se desarrolla un movimiento. Y lo que queremos es eso, que la dinámica de la iglesia sea consolidar discípulos y multiplicar discipuladores. Se fue el hombre. Sí, el Iván también tuvo que irse. Sí, Iván estaba anunciando ya desde temprano que tenía una reunión en Pampanito a la 1 y tiene que irse a pie al terminal. Sí. Desde ahí, desde el centro, hay que echarle al terminal. Claro. No, nosotros estábamos con el asunto bueno, fue el asunto de la luz, pues. Sí, correcto. Iván lo que colocó ahí en el grupo era que si ibas a colocar el link en YouTube, en el video. Sí, lo hacemos oculto y solamente los que tienen el link pueden usar. Está bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Nosotros estamos claros. Ustedes están más claros que el agua. Bueno, yo voy a cerrar la grabación aquí. Ajá.